Los persas de Esquilo. Resumen. La tragedia inicia en la grandiosa ciudad de Susa, capital del vasto imperio persa. El ambiente se encuentra cargado de preocupación, ya que el ejército comandado por Jerjes ha marchado tiempo atrás rumbo a Grecia acompañado de innumerables tropas y guerreros. Los ancianos del consejo, protagonistas del prólogo, se reúnen en escena para expresar su inquietud, manifestada en un cántico solemne. Describen el poder de Persia, sus conquistas pasadas y la magnificencia del reino construido por Darío. Aún así, un presentimiento oscuro recorre las calles, alimentado por la tardanza del ejército en regresar. Las madres, esposas y hermanas de los soldados viven en constante desvelo, imaginando victorias gloriosas o tragedias irreparables. Los ancianos, encargados de custodiar el orden en ausencia del rey, sienten que un desastre monumental podría estar aproximándose a la sombra de una campaña que parecía invencible. En medio de esa incertidumbre llega Atosa, madre de Jerjes y viuda del gran Darío. Su presencia otorga un aire de autoridad y dignidad. Ella confía en la fuerza de su hijo aunque confiesa un sueño reciente que la perturba. Vio a dos mujeres vestidas con atuendos distintos, una simboliza a Grecia y la otra a Persia. Jerjes intenta unirlas con un mismo yugo, aunque una se rebela, derriba el carro real y rompe los arneses. La escena termina con el rey cayendo al suelo y su vestimenta rasgada. Los sabios del consejo interpretan que el sueño podría ser un presagio funesto, como si una potencia extranjera se negara a someterse a Persia. La reina teme que el mensaje onírico anuncie un quebranto para el imperio, algo que pondría en riesgo el legado de Darío y la hegemonía oriental. Los ancianos recuerdan que, bajo el mando de Darío, Persia expandió sus territorios y gozó de estabilidad. La campaña de Jerjes busca sobrepasar aquel legado, no solo igualarlo. Ellos reflexionan que toda empresa que aspire a superar la grandeza del pasado también acarrea peligro, puesto que la ambición desbordada tiende a desatar desequilibrios. Mientras la corte intenta mantener fortaleza moral, destaca un ambiente donde cada palabra se mide con cautela y cada gesto parece presenciar la inminencia de un anuncio definitivo. La tensión política crece, al mismo tiempo que la voz del coro se eleva en una lírica que combina belleza y desolación. Atosa, preocupada por la ausencia de noticias, decide acudir al sepulcro de Darío. Busca consejo en el espíritu del monarca, como si la sombra del padre pudiera guiar el destino del hijo. Antes de su partida, envía plegarias a los dioses y ordena realizar sacrificios para favorecer el retorno de Jerjes. La atmósfera religiosa se intensifica, acompañada por invocaciones solemnes y deseos de protección para los soldados que se encuentran lejos. Los ancianos acompañan a la reina con un cántico profundo que exalta la gloria de Persia y la prosperidad que necesitan recobrar. Al concluir el canto colectivo, sienten que un mensajero pronto cruzará las puertas del palacio para traer respuestas, ya sean gloriosas o desgarradoras. Que marca el núcleo central de la tragedia, la espera angustiosa tras un proyecto militar ambicioso que ha partido hacia tierras occidentales. La obra expone la fragilidad del poder, la responsabilidad del gobernante y la inquietud de un imperio que siempre aspiró a dominar más allá del horizonte. Cada palabra del coro y de Atosa sugiere que el destino del ejército está escrito, aun si los persas no lo conocen. La tragedia se sostiene sobre esa ignorancia, como si el público observara una tormenta aproximarse a un reino confiado en su grandeza, sin saber cuál será la magnitud de la caída. A la espera de una noticia que definirá el rumbo del imperio más poderoso de Oriente. Atosa ha mostrado preocupación ante el Consejo de Ancianos y los presagios continúan rodeando el ambiente del palacio. Mientras el coro entona cantos de incertidumbre y plegarias solicitando la protección divina para Jerjes, irrumpe en escena un mensajero agotado por el largo viaje. Su llegada interrumpe el silencio y marca el momento en que la verdad finalmente se revela a la corte. El hombre se aproxima cubierto de polvo, señal de que viene desde tierras lejanas, con la urgencia propia de quien trae un anuncio grave. El coro lo rodea en busca de respuestas que confirmen o disipen sus temores. Nadie sabe si las palabras que escucharán traerán alivio o desgracia.
El mensajero anuncia que la expedición militar no obtuvo el triunfo esperado. Persia, que marchó con un ejército vasto, poderoso y deslumbrante, sufrió una derrota monumental en Salamina. Las naves persas quedaron atrapadas por la estrategia naval de los griegos, quienes aprovecharon el estrecho para impedir la libre maniobra de los barcos enemigos. Las corrientes, el caos del combate y el número inmenso de tropas generaron desorden en la flota de Jerjes. El mensajero relata que los marineros persas lucharon con valentía, aunque nada pudo revertir la catástrofe. Los soldados quedaron divididos sin posibilidad de reorganizarse mientras las naves, una tras otra, colapsaban frente al empuje heleno. La derrota no solo representa una pérdida táctica, también un golpe al orgullo imperial y a la confianza que Jerjes había depositado en su ambiciosa campaña. El coro reacciona con dolor al escuchar el relato minucioso del mensajero. Cada palabra se hunde con fuerza en la memoria colectiva del imperio. Los ancianos preguntan cuántos han caído, cuántos se encuentran desaparecidos y cuántos lograron escapar. El mensajero revela que el número de bajas es incontable, puesto que la magnitud del ejército hacía imposible registrar cada nombre. Cita la muerte de nobles y generales, hombres distinguidos que habían acompañado al rey con lealtad. El imperio pierde a sus mejores comandantes, sus más hábiles estrategas, sus guerreros más formados. La noticia estremece a la corte, que no había imaginado un desenlace tan devastador. Ahora el temor deja de ser una sospecha y se transforma en realidad palpable. Atosa escucha el relato con dignidad aunque la conmoción se evidencia en su voz. Pide detalles adicionales sobre Jerjes, puesto que el destino del rey es la pieza central que mantiene la esperanza o sella la tragedia total. El mensajero aclara que Jerjes vive, aunque se encuentra profundamente abatido. Tras contemplar el desastre, el monarca emprendió el regreso hacia Persia en un estado cercano a la desesperación. Su marcha se describe como la de un hombre que vio desmoronarse la obra de su poder ante un enemigo que conoció mejor el terreno. El mensajero explica que el rey regresó a pie junto a los sobrevivientes, a través de territorios inhóspitos, sufriendo hambre, cansancio y angustia. La corte imagina la imagen del soberano tambaleante, sin el esplendor que lo acompañó cuando partió con su ejército. El descenso de la grandeza al desamparo se vuelve un eje simbólico en el desarrollo de la obra. Atosa, conmovida, propone realizar rituales y ofrendas para apaciguar a los dioses. Solicita sabiduría para enfrentar el desastre y hallar serenidad para la llegada de Jerjes. El coro acompaña su decisión con un canto que expresa lamento profundo. Reconocen la fragilidad de los mortales frente al destino, un destino que ningún poder militar consigue controlar. La tragedia muestra que la soberbia humana puede elevar imperios hacia su esplendor más alto, aunque la misma grandeza puede conducir a la ruina. Persia, victoriosa en el pasado, aprende que el dominio no es eterno. Atosa dará continuidad a los ritos, buscando la guía espiritual de Darío. Ella cree que la voz del antiguo rey podría ofrecer claridad allí donde la humanidad solo percibe derrota. El mensajero cumpliendo su misión y la corte sumida en una mezcla de duelo y reflexión. El desastre naval deja claro que la tragedia no recae solo en las pérdidas materiales, también cae sobre la moral del pueblo, que debe aceptar la caída de su soberbia. Acentúa la fragilidad del poder persa y prepara la llegada de un suceso aún más impactante, la aparición del espíritu de Darío, figura que traerá consejo y advertencia desde el más allá. Cada voz en Susa se prepara para recibir aquello que trasciende lo humano, mientras la tragedia avanza hacia su punto culminante. Tras la revelación del desastre en Salamina, el ambiente en Susa queda marcado por el duelo. Atosa, sobrecogida por la derrota y por el destino incierto de su hijo, resuelve recurrir a una instancia más alta que cualquier consejo humano. Ordena que se preparen ofrendas en honor al espíritu de Darío, con la intención de convocarlo desde el reino de los muertos. La memoria del antiguo monarca encarna la sabiduría de un tiempo más estable, un tiempo donde la expansión del imperio avanzó con equilibrio. Para Atosa y el coro, el alma del rey podría aportar orientación a un pueblo que ha perdido rumbo.
El ritual se inicia con solemnidad. Perfumes, telas finas y coronas se disponen ante la tumba real. La reina y los ancianos elevan súplicas para que la sombra del antiguo gobernante cruce los límites entre los vivos y los muertos. La tierra comienza a estremecerse en un ambiente cargado de misterio. El coro canta una invocación que resuena con esperanza y temor. La atmósfera se oscurece, el viento ruge alrededor del sepulcro y la figura de Darío surge con majestuosidad espectral. Vestido con ornamentos que recuerdan su época, aparece como un rey que conserva autoridad aún en la muerte. No llega con cólera, tampoco con compasión desbordada, su presencia se impone con equilibrio y juicio. El coro lo recibe con reverencia, mientras Atossa, postrada, solicita su consejo. El espíritu pregunta por los motivos de su llamado, así inicia un diálogo donde la viuda del monarca expone el desastre naval y la profunda pena que aqueja al pueblo. Darío escucha y responde con palabras que reflejan conocimiento y visión histórica. Explica que la derrota surge de una ambición que llevó al imperio a desbordarse. Persia buscó someter Grecia mediante una fuerza excesiva, aunque no midió el terreno ni el espíritu indomable del enemigo. El espíritu señala que la arrogancia humana acostumbra a crecer junto al poder, hasta que el destino decide frenar el avance. Su discurso no busca recriminar a los vivos, tampoco elogiar conclusiones recientes. Darío actúa como juez del pasado y maestro para el futuro. Afirma que ningún reinado puede sostenerse solo con la fuerza, ya que la grandeza se mantiene cuando la prudencia guía al soberano. Esta reflexión impacta en el coro, que comienza a entender la dimensión moral de la tragedia. Atossa lo escucha con atención, preguntando por el porvenir de Jerjes. Darío confirma que el rey se encuentra vivo y regresará a Susa envuelto en vergüenza. Su retorno será lento, lleno de cicatrices psicológicas y físicas. El espíritu aconseja que lo reciban sin ira, puesto que el dolor ya lo castiga con severidad. Además, advierte que aún faltan desastres por ocurrir, pues las tropas que quedaron en tierra griega sufrirán nuevas derrotas. Persia tardará mucho tiempo en recuperar su equilibrio y su grandeza. Estas revelaciones aumentan la tensión dramática, aunque también permiten cierta luz de entendimiento. El destino no tiene marcha atrás, pero el pueblo puede aprender de la caída para avanzar con más mesura y sabiduría. Darío exhorta a que se honre a los dioses con humildad. Ningún imperio debería apoyarse solo en ejércitos. La verdadera fuerza surge de una conducción consciente. El coro asiente con gravedad, comprendiendo que la magnitud del desastre no proviene solo de la derrota militar, también de un error filosófico en la manera de gobernar. Las palabras del espíritu retumban en el escenario como sentencia universal destinada a la humanidad. Una advertencia que trasciende el tiempo y la geografía. La figura de Darío, luego de transmitir su enseñanza, se difumina lentamente entre vapores y sombras. El pueblo siente que ha perdido no solo un rey pasado, también una brújula moral. Atossa queda sola en un silencio profundo, pensando en la responsabilidad que conlleva administrar las emociones del pueblo ante el retorno de Jerjes. El coro entona un nuevo canto al final del episodio. Lamentan la desgracia de Persia, al mismo tiempo que reconocen la lección otorgada por el antiguo rey. La tragedia avanza hacia una confrontación emocional entre el pueblo y su monarca, quien pronto llegará sin ejército, sin gloria y con la carga del fracaso a cuestas. Todo el escenario se prepara para recibirlo, mientras las luces se atenúan y la atmósfera anuncia la inminente aparición del derrotado soberano. Tras la desaparición del espíritu de Darío, el escenario queda sumido en un silencio espeso que anuncia un nuevo giro dramático. El coro permanece en actitud meditativa, intentando asimilar la enseñanza recibida desde el más allá. Nadie encuentra consuelo pleno, ya que la sabiduría revelada no borra el sufrimiento colectivo. Atossa, aún conmovida, siente que la única forma de continuar es prepararse para la llegada del hijo que partió como conquistador y regresa despojado de toda gloria. Los cantos del coro se transforman en una plegaria que mezcla esperanza tenue con resignación.
En cada verso se repite la idea de que el poder humano es frágil, incluso cuando parece invencible. En ese mismo ambiente aparece Jerjes, agotado y cubierto por ropas desgarradas. Su entrada no guarda relación con la fastuosidad que distinguía a los reyes de Persia. Ahora camina con la mirada hundida, la voz quebrada y un lamento constante que acompaña cada movimiento. Las heridas de su cuerpo no igualan el daño interior que lo consume. La derrota no solo representa la pérdida de un ejército, también significa la caída de un sueño imperial que buscó extender dominio por mares y tierras occidentales. El coro lo observa con compasión contenida, ya que la figura del monarca inspira respeto incluso bajo el manto de la desgracia. Jerjes expresa su dolor con palabras cargadas de arrepentimiento. Manifiesta que se dejó llevar por la ambición y que no supo medir la resistencia griega. Su arrepentimiento nace del reconocimiento de sus errores estratégicos, aunque también de la angustia por quienes murieron bajo su mando. El rey llora a los comandantes caídos y a los jóvenes que nunca regresarán a sus hogares. El coro responde con voces de lamento profundo, ofreciendo palabras que no buscan consolar al rey completamente, sino acompañarlo en su caída. La tragedia no pretende ocultar el peso del fracaso, ya que el aprendizaje nace del reconocimiento pleno de la pérdida. Atosa recibe a su hijo con dignidad serena. La madre no lo acusa, tampoco lo exime. Su papel consiste en sostenerlo con presencia firme, de modo que Jerjes pueda enfrentar el juicio moral sin desmoronarse del todo. Ella recuerda las palabras de Darío, las cuales yacen frescas en su memoria: el destino castiga cuando los reyes se exceden en ambición, y la grandeza se pierde en el momento en que el orgullo se antepone a la prudencia. Atosa no repite estas enseñanzas de forma agresiva, más bien permite que el silencio haga evidente la verdad que ambos conocen. La reina propone ritos y plegarias para intentar restaurar el orden espiritual de la nación, ya que un imperio desmoronado sin guía corre el riesgo de quedar atrapado en la desolación perpetua. El coro se une a la madre en su esfuerzo por sostener a Jerjes. Los ancianos rodean al rey y lo instan a aceptar la realidad con humildad. La visión de Darío ha dejado una huella en sus corazones, pues comprenden que la tragedia no solo narra un desastre militar, también advierte sobre los peligros del exceso. La grandeza de Persia no desaparece en un día, aunque la reconstrucción requerirá tiempo y reflexión. Jerjes debe asumir su papel como líder incluso bajo la carga del dolor. El llanto del monarca se mezcla con el canto del coro, generando una escena donde la humanidad del rey se vuelve palpable y cercana al espectador. Con un desfile simbólico del desastre, Jerjes invita al coro a acompañarlo en su lamento final, mientras la luz del escenario se oscurece y el eco de los nombres caídos resuena como un requiem. La tragedia alcanza uno de sus momentos más intensos, el contraste entre la entrada triunfal que los persas imaginaron y la realidad devastadora de un regreso marcado por vergüenza. La grandeza militar, el orgullo imperial y la confianza desbordada han sido derribados por un enemigo más pequeño, aunque dotado de estrategia y determinación. El rey, la madre y el pueblo unidos en un mismo duelo, como si la caída del imperio se hubiera transformado en una experiencia compartida que trasciende el poder individual. El cierre emocional y moral de la obra. Tras el regreso de Jerjes y el lamento compartido por la corte, la ciudad queda sumergida en un clima de duelo permanente. El coro inicia un canto que recorre el largo trayecto que vivió Persia, desde su expansión orgullosa hasta el colapso sembrado en Salamina. Cada verso recuerda la potencia antigua del ejército, la riqueza que alimentó un proyecto imperial y la certeza de victoria que acompañó la partida. Ahora esas memorias se contrastan con la imagen de un rey vestido con harapos, un pueblo desorientado y mares teñidos por la derrota. La tragedia culmina en un reconocimiento colectivo de la fragilidad de la gloria humana, idea que Esquilo desarrolla con claridad a lo largo de toda la obra. Jerjes continúa en escena arropado por la oscuridad que acompaña su espíritu. Su voz se levanta con un tono grave, arrastrado por la culpa y la impotencia. Describe las jornadas de regreso, donde el hambre y el cansancio destruyeron la dignidad de los sobrevivientes.
También recuerda el sonido de las naves hundiéndose y el clamor de sus compañeros que no lograron escapar. El coro lo escucha sin interrupciones, comprendiendo que el dolor del rey no es un simple lamento personal. Se trata de un testimonio que representa a cada familia, a cada guerrero, a cada madre que jamás verá regresar a su hijo. La tragedia deja claro que la grandeza militar se sostiene sobre la vida de quienes cargan el escudo, y cuando la ambición sobrepasa la prudencia, el precio se vuelve incalculable. Atossa intenta sostener el ánimo del monarca, guiándolo hacia la aceptación. La reina comprende que el sufrimiento no debe prolongarse con desesperanza infinita. Propone que se honre a los muertos mediante ofrendas y plegarias que permitan liberar sus almas. El coro respalda la decisión, de modo que el pesar no paralice el futuro de la nación. Aunque el dolor persiste, surge una ligera orientación hacia la reconstrucción espiritual. La madre y el pueblo ya no exigen explicaciones, ya no buscan culpables. Lo importante consiste en transformar la tragedia en memoria, de modo que el imperio no repita errores pasados. La escena avanza hacia una despedida emocional entre Jerjes y su corte. El rey invita al coro a acompañarlo en su marcha nocturna, gesto que simboliza la unión entre el gobernante y el pueblo en tiempos de ruina. No aparece triunfo, no existe restitución inmediata. Lo que se construye es una forma de aprendizaje que nace del reconocimiento del límite humano frente al destino. La derrota se convierte en maestra severa y lúcida. Nadie puede eludir la lección. Cuando un reino se deja llevar por la soberbia, el desenlace puede ser tan devastador como irreparable. El coro pronuncia un canto final que funciona como cierre filosófico de la obra. Exalta la importancia de la moderación, la prudencia y el respeto a los designios divinos. La tragedia no concluye con una solución, sino con una reflexión que interpela directamente al público. La guerra ha terminado, la flota se halla destruida, las fronteras imperiales retroceden. Aún así, lo que permanece es el recordatorio de que la grandeza necesita equilibrio para sostenerse. El desastre persa se transforma en advertencia para todas las naciones que se dejen seducir por el poder desmesurado. La obra concluye con Jerjes saliendo de escena acompañado por el coro. La luz se atenúa hasta casi desaparecer, dejando solo un eco de voces que resuena como oración, elegía y confesión. Ningún grito rompe el silencio final, ya que el dolor se ha drenado en palabras, lágrimas y cantos funerarios. Lo que queda es una herida abierta en la memoria del imperio, una lección fijada en el tiempo y un ejemplo que invita a la humanidad a cultivar la humildad. Así, Los persas no solo narra una derrota histórica, también ofrece un espejo donde cada espectador reconoce la caída inevitable que sobreviene cuando el orgullo toma la dirección de los pueblos. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.